Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 23. Hiffen se sonrojó instantáneamente y dijo con algo de vergüenza. No, no hay nadie. Mentir. Xiao Yuxuan lo miró en blanco y continuó con la pregunta. ¿Quién es exactamente? Realmente no la hay. Hiffen dijo apresuradamente, solo que su mente recordó a una chica joven y hermosa que vestía una camisa rosa con una falda de mezclilla debajo, esa era Tong Lei. Si no lo tienes, entonces no lo tienes, ¿cuál es tu prisa? Xiao Yuxuan dijo con una sonrisa. Hiffen instantáneamente sonrió incómodamente y dijo. Eso, compañero Xiao. Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por Xiao Yuxuan, quien hizo un puchero, no me llames compañero Xiao, ya que eres tan linda, llámame hermana de ahora en adelante. ¿Hermana? Hiffen estaba atónito. ¿Qué, no estás dispuesto? Los hermosos ojos de Xiao Yuxuan miraron hacia arriba, dejando en claro instantáneamente lo que significaba la palabra ojos enojados. De buena gana, de buena gana. Hiffen asintió con la cabeza en pánico mientras gritaba de nuevo. Hermana Yuxuan. Oye. Xiao Yuxuan respondió dulcemente y se rió, eso es. Tan lindo y lindo, Hiffen se sintió avergonzado y se defendió, no tengo nada que ver con lo lindo, está bien. Risita. Hiffen, sin embargo, ya no se atrevió a mirar a su alrededor, simplemente bajó la cabeza, pero su mente no pudo evitar pensar en la luz primaveral debajo de la falda de Xiao Yuxuan, así como en los muslos blancos como la nieve y sanos, ¿cómo no? Persistir. Está bien, no más burlarte de ti. Xiao Yuxuan vio a Hiffen inquieto y casi huyendo en desorden, por lo que definitivamente dejó de burlarse de él. De lo contrario, tenía mucho miedo de que este chico tonto inmediatamente agarrara a la puerta y huyera, si ese fuera el caso, sería aún más incómodo conocerlo en el futuro. Hermana Yuxuan, ¿está bien su pie? Hiffen cambió decisivamente el tema, temía que si continuaba, su espalda estaría empapada. Xiao Yuxuan movió su hermoso pie, y sus hermosos ojos inmediatamente revelaron una mirada de sorpresa, mirando a Hiffen con asombro y preguntando. ¿Esto es realmente lo que aprendiste según el libro? Después del masaje de Hiffen, Xiao Yuxuan ya no podía sentir el más mínimo dolor y, lo que es más importante, los moretones en sus pies se habían disipado por completo y parecía que ni siquiera podía decir que alguna vez se había lastimado, entonces, ¿cómo no podría sorprender esto? ¿Ella? Hiffen asintió honestamente y dijo. Sí, hermana Yuxuan, ¿todavía te duele el pie? Ya no duele. Xiao Yuxuan negó levemente con la cabeza. Hiffen se sintió aliviado y dijo. Eso es bueno, me alivia que estés bien. Hermana Yuxuan, se hace tarde, si no hay nada más, me iré primero. Xiao Yuxuan miró la hora, ya eran casi las 10 de la noche, así que asintió con la cabeza y dijo. Muy bien, ten cuidado en la carretera, no te asustes si te vuelvas a encontrar con gente como antes. Hiffen asintió y sonrió torpemente, la única razón por la que se había topado con Xiao Yuxuan antes era porque estaba pensando en Tong Lei en ese momento, razón por la cual se había alejado y se había topado con Xiao Yuxuan. Sin embargo, esto no se le podía decir explícitamente a Xiao Yuxuan, quien ya había sufrido el frío ridículo de Ushuaui, ya no se atrevía a expresar sus sentimientos fácilmente. Tal situación solo podría curar las heridas en su corazón a través del tiempo. Por supuesto, más adelante, a medida que la fuerza de Hiffen aumentara gradualmente, también recuperaría gradualmente su confianza, y para entonces, habría completado un nirvana, tanto en su corazón como en su alma, y habría sido sublimado. Después de despedirse de Xiao Yuxuan, Hiffen recogió su propia mochila y salió rápidamente de la habitación. Mirando la espalda de Hiffen, que ya estaba mostrando gradualmente su virilidad, los hermosos ojos de Xiao Yuxuan no pudieron evitar mostrar una mirada pensativa. Ella murmuró, qué niño tan extraño, que parece honesto e ingenuo, pero con una astucia que otros no tienen, e incluso una sensación de vicisitud que a menudo se muestra en sus ojos, esos ojos que las personas que no han tenido experiencias complejas podrían. Nunca lo he hecho, es realmente extraño.
De repente, Xiao Yuxuan pareció pensar en algo y perdió la voz. Bien, siendo distraído por él, de hecho me olvidé de preguntarle quién más es el más bonito a sus ojos. Además, su técnica de masaje, definitivamente no es una técnica ordinaria, muy única, incluso más profesional que muchos expertos. ¿Qué tipo de persona es él? No importa. Un momento después, Xiao Yuxuan sonrió dulcemente. De todos modos, estoy a punto de ir a su clase para asumir el papel de profesor de inglés. Cuando llegue el momento, el tiempo de contacto definitivamente no será menor, definitivamente habrá una oportunidad de descúbrelo. Ríete. Y dentro del piso de este maestro soltero, la risa de campana plateada de Xiao Yuxuan sonó, llenando toda la habitación con una dulce sensación. Xiao Yuxuan, sin embargo, no se dio cuenta de que ya estaba comenzando a sentir curiosidad por Ji Feng. Cuando uno tenía curiosidad por una captura, no podía evitar sentirse atraído por él y quería saber más sobre él, y gradualmente uno se interesaría por él. Ding. Una llamada telefónica repentina interrumpió los pensamientos de Xiao Yuxuan. Echó un vistazo al identificador de llamadas de su teléfono y una dulce sonrisa apareció de repente en su rostro mientras contestaba apresuradamente la llamada. Hola, soy yo. Esposa, la voz de un hombre llena de encanto salió del teléfono. ¿Me extrañaste? Ir. ¿Quién es tu esposa? Xiao Yuxuan reprendió, solo ese tono de voz, pero era suave al extremo, y sus ojos también tenían un fuerte color dulce. En casa, el estado de ánimo de Ji Feng era completamente tranquilo. Descubrió que desde que conoció al cerebro inteligente, la vida parecía haber comenzado a cambiar un poco, y este cambio hizo que su vida fuera cada vez más dramática. Si fue en el pasado, ¿cómo podría no darle un masaje a Xiao Yuxuan? Incluso si se encontrara con Xiao Yuxuan, simplemente pasaría junto a ella. Antes de conocer al sabio cerebro, todavía era un estudiante insulso que llevaba una vida normal todos los días. Ahora que lo pensaba, todo se debía al Smart Brain. Después de darse cuenta de esto, la conciencia de Ji Feng entró inmediatamente en su propia mente y comenzó de nuevo el entrenamiento del sistema de superagentes. Ahora Ji Feng podía completar fácilmente el primer movimiento de los ejercicios de musculación del fantasma y comenzó a seguir para aprender el segundo movimiento. Solo que este segundo movimiento fue muchas veces más difícil que el primero. Estos movimientos extraños, ¿por qué uno es más difícil que el otro? ¿Tengo que seguir aprendiendo estos movimientos en el futuro? Ji Feng preguntó incomparablemente con dolor mientras hacía tales movimientos con dificultad. Maestro, cuando termina el quinto movimiento, puede aprender ejercicios de musculación mientras comienza a aprender otros aspectos, como conocimientos de camuflaje, etiqueta, maquinaria, armas, etc. Muchos de estos conocimientos no necesitan un físico fuerte para respaldar, dijo el cerebro inteligente. Capítulo 24. Si ninguno de estos conocimientos requiere un físico fuerte, entonces ¿por qué esperar hasta que aprenda el quinto movimiento? ¿Por qué no aprenderlo ahora? Ji Feng preguntó con curiosidad al cerebro inteligente. El cerebro inteligente dijo: Maestro, es así, según el estándar de la galaxia Gamma, los primeros 5 movimientos, de hecho, solo se usan para practicar la flexibilidad corporal, aunque también tienen el efecto de fortalecer el físico, pero el efecto no es demasiado obvio. Y la razón por la que el maestro tuvo un efecto tan obvio después de practicar, fue principalmente porque el físico original del maestro era demasiado débil. De hecho, según el tutorial, una vez que el maestro haya aprendido los primeros 5 movimientos, su físico y flexibilidad corporal habrán alcanzado el estándar, y podrá aprender el resto en ese momento. Realmente, ¿cómo es que todo ese conocimiento de etiqueta y mecánica y demás tiene algo que ver con la aptitud física? ¿No pueden las personas que son físicamente débiles hablar de etiqueta? Ji Feng preguntó descontento, su corazón desconcertado. El cerebro inteligente respondió honestamente: Maestro, la aptitud física y la flexibilidad corporal son muy importantes. Esto impone requisitos extremadamente estrictos sobre la flexibilidad física del propietario, ya que el proceso de montaje y desmontaje requiere muchos movimientos que no se utilizan habitualmente.
Otro ejemplo es que para el transporte, un excelente agente no solo debe ser capaz de conducir varios vehículos, sino también ser competente en los principios y, si las condiciones lo permiten, ser capaz de fabricar las piezas para ensamblar un vehículo en el menor tiempo posible. El cerebro inteligente detalló con gran detalle. Si desea conducir de manera excelente y maximizar la velocidad del vehículo, debe tener extremidades extremadamente coordinadas, e incluso el movimiento de cada dedo debe ser extremadamente estándar, lo que nuevamente tiene requisitos de aptitud física. Y para construir y montar vehículos de forma independiente, hay que ser aún más ágil. Especialmente en la Tierra, donde la tecnología es extremadamente atrasada, para construir un automóvil, la carga de trabajo es aún mayor, y en tal caso, si uno no tiene una buena mano, ¿cómo puede lograrlo? Después de escuchar la explicación del cerebro inteligente, He-Fen se iluminó de repente, resultó que el físico era tan importante, además, era la base de todo. Sin un físico abrumador, era absolutamente imposible alcanzar el estándar de un agente as. Sin embargo, no hay necesidad de apresurarse, con este nivel de esfuerzo, el maestro podrá dominar los primeros 5 movimientos en 2 semanas como máximo, y luego podrá aprender el resto. El cerebro inteligente también pareció ver el deseo de He-Fen de volverse más fuerte lo antes posible, y no pudo evitar explicar. Después de dominar los primeros 5 movimientos, los movimientos que siguen serán decenas de veces más difíciles, sin embargo, si uno puede perseverar, entonces el cuerpo del maestro se volverá muy poderoso. Entiendo, un edificio de 10,000 pies de altura se eleva desde el suelo, estos primeros 5 movimientos en realidad están sentando las bases, solo para aprender Kung Fu más tarde y alcanzar el estándar de un superagente, ¿verdad? Todo el cuerpo de He-Fen presentaba una postura extremadamente extraña, su estómago presionado contra el suelo, sus 2 pies doblados hacia arriba y descansando sobre sus hombros, sus 2 manos giradas hacia atrás con gran fuerza y su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Sin embargo, al escuchar que pronto se volvería más fuerte, He-Fen de repente se emocionó. Eso es, maestro. El cerebro inteligente asintió. Eso es bueno, son solo 2 semanas, lo aguantaré. He-Fen apretó los dientes y dijo con dificultad. La noche pasó rápidamente, y cuando el blanco del vientre del pez se elevó gradualmente en el este, la conciencia de He-Fen se alejó de su propia mente. En lugar de estar cansado por el entrenamiento de toda la noche, se veía renovado y como si su cuerpo estuviera lleno de fuerza. Agitando su puño, He-Fen parecía emocionado, aunque aún no había dominado el segundo movimiento del ejercicio de musculación de manera completa y competente, pudo sentir claramente el aumento en la fuerza de su cuerpo. He-Fen se levantó rápidamente y salió en silencio, temiendo despertar a su madre, que estaba a punto de trabajar duro todo el día. De camino a la escuela, He-Fen corrió lo más rápido que pudo y el resultado lo sorprendió. Originalmente, incluso si corría a toda velocidad, le tomaría al menos 10 minutos llegar a la escuela, pero hoy, en realidad solo tomó 3 minutos. Esa sensación de correr a toda velocidad con el viento en la cara simplemente le hizo pensar que estaba pilotando un avión. Los ejercicios de musculación proporcionados por el cerebro inteligente son realmente asombrosos. He-Fen se llenó de alegría y murmuró para sí mismo. Al ver que ahora no había mucha gente en la escuela, He-Fen simplemente fue por la pista del patio de recreo y comenzó a correr. El patio de recreo de la segunda escuela secundaria no era muy grande, por lo que He-Fen corrió más de 20 vueltas antes de detenerse, y estas 20 vueltas fueron de al menos 5.000 metros. Sin embargo, después de correr hacia abajo, He-Fen estaba sudando solo un poco y su rostro estaba ligeramente enrojecido, lo que sin duda fue muy sorprendente. Incluso un atleta promedio estaría sudando y jadeando después de correr 5.000 metros. Pero la respiración de He-Fen todavía estaba muy tranquila. Este sigue siendo solo el segundo movimiento de los aeróbicos, ¿cómo sería si esperáramos hasta terminar los primeros 5 movimientos en 2 semanas? He-Fen agitó el puño con entusiasmo, miró la hora nuevamente y rápidamente corrió hacia el aula.
Cuando llegó al aula, muchos estudiantes aún no habían llegado, por lo que Ji-fen sacó su libro de texto y lo leyó con atención. La velocidad de lectura de Ji-fen es rápida, esta capacidad de nunca olvidar es simplemente demasiado increíble, ya sea que haya aprendido o no, siempre que la lea una vez, es como una película que sigue apareciendo en su memoria, no la olvidará. En absoluto. Estaba seguro de que para cuando terminara los primeros 5 movimientos de aeróbic dentro de 2 semanas, habría terminado todos los libros de texto al mismo tiempo, si no antes. Entonces le quedaría casi un año para revisar y aprender a aplicar ese conocimiento. Entrar en una universidad ideal no era nada para Ji-fen ahora. Zhang Lei, que no sabía cuándo llegó, se acercó y dijo: «Loco, ese bastardo de Sumo no se atrevió a encontrarte en problemas de nuevo, ¿verdad?» Ji-fen se rió: «Después de ser advertido por ti, el príncipe heredero, ¿todavía se atreve a perder el tiempo?» Zhang Lei instantáneamente dejó escapar una risa sarcástica y dijo: «¿Eso, lo sabes todo? Mierda». Ji-fen soltó una rara boca sucia y dijo con los dientes apretados: «Hijo de puta, me engañaste tanto, vistiéndote como un pan todo el día, pero en realidad resultó ser el hijo del secretario del partido del condado. E incluso el hermano de Tong Lei, eres simplemente un bastardo». Zhang Lei sonrió inmediatamente y dijo: «Dije loco, tienes que escuchar mi explicación, no tuve más remedio que hacer esto». Capítulo 25. ¿Qué tienes que explicar? Ji-fen gruñó. Si Tong Lei no hubiera derramado los frijoles, ni siquiera habría sabido que eras su hermano, bastardo, simplemente eres demasiado odioso. Zhang Lei se rió amargamente: «Estoy ocultando mi identidad, no puedo evitarlo». «Loco, no comprendes la situación de nuestra familia. El anciano de mi familia se adhiere al dicho hijo pobre, hija rica e insiste en que oculte mi nombre». «¿Qué? Así es como es, entonces realmente tienes mala suerte». Ji-fen carraspeó. También conocía la expresión hijo pobre, hija rica. Había un dicho que circulaba entre la gente del condado de Manchi y se llamaba hijo pobre, hija rica. El llamado hijo pobre significaba que uno debería ser estricto al criar a un hijo, y no permitirle vivir demasiado rico antes de que creciera hasta la edad adulta, de lo contrario, sería malcriado y malcriado. Además, un hijo que crezca en un invernadero no podrá experimentar el clima tormentoso en el exterior y no podrá valerse por sí mismo cuando se vuelva independiente en el futuro. El significado de hija rica es que si crías a una hija, debes brindarle buenas condiciones, no dejar que se le prive de comida y agua, y dejarla crecer en un ambiente cálido y rico, para que cuando ella crece y ve el mundo exterior, no se dejará tentar por el mundo verde y florido del exterior. Hay demasiadas chicas que no son acomodadas y que están ávidas de disfrutar, pero terminan en el camino equivocado, ya sea para convertirse en mujeres inapropiadas, aunque en la superficie fingen ser nobles, arrogantes y llenas de marcas. Pero en realidad, pueden estar entrando y saliendo de establecimientos viciosos, o convertirse en la dueña de esos altos funcionarios y grandes sumas de dinero, o seguir el camino del crimen. Este es el dicho hijo pobre, hija rica, que se ha transmitido de los antiguos antepasados y ha sido popular en el condado de Manchi durante un número indeterminado de años. Capítulo 26. Tatletale, eso es algo que solo los niños hacen, no haré ese tipo de cosas. Ji-fen negó con la cabeza y sonrió: «Solo, si Tong Lei accidentalmente nos escuchó y le contó a tu padre sobre eso, cuente con usted para ser despiadado». Zhang Lei miró a Ji-fen ferozmente: «Loco, puedo advertirte, esa maestra es hermosa, esa sigue siendo tu maestra, no puedes tener malas ideas, la persona más adecuada para ti es Tong Lei». Ji-fen lloró y se rió mientras lo miraba sin decir nada. Era muy claro acerca de su estado, y había una gran brecha entre él y Tong Lei, y él no golpearía a nadie hasta que realmente tuviera la fuerza suficiente. Los dos hablaron y se rieron, el tiempo pasó rápidamente y, en un instante, llegó el momento de comenzar la clase. Ji-fen comenzó a leer nuevamente y se sumergió en su mundo mundial. Pronto, pasaron 2 períodos de tiempo de clase, y el tercero, era la clase de inglés. Pronto, esa hermosa maestra vendrá pronto.
Zanlei, con una cara llena de emoción, se acercó una vez más y se echó a reír con vehemencia. Es una locura, escuché que esta maestra es una chica talentosa y hermosa, no se emocione demasiado cuando la vea más tarde. Vete al infierno. Hiffen maldijo con una risa, ¿crees que soy tú? Eso es bueno, eso es bueno. Zanlei se rió acaloradamente. En ese momento, el sonido de pasos nítidos llegó gradualmente, y todos los estudiantes de la clase se apresuraron a hacerlo bien, especialmente los niños, quienes parecían querer causar una buena impresión en la nueva y hermosa maestra. Pronto, una figura rosada entró en el salón de clases, como un paisaje brillante y embriagador. Hiffen, por otro lado, estaba congelado. Esta hermosa maestra era alta, su cuerpo exquisito era convexo y cóncavo, sus rasgos perfectos eran como una obra maestra deliberada de los cielos, mientras que esos ojos otoñales como agua, con sus ondas fluidas, embellecían el lindo rostro que estaba lleno de sonrisas. La parte superior del cuerpo de la hermosa maestra estaba vestida con una camiseta rosa de manga corta, y sus dos brazos de raíz de loto blancos como la nieve eran delicados y suaves. En la parte inferior de su cuerpo, llevaba un par de jeans ajustados azules y blancos, envolviendo ese par de piernas redondas y delgadas que uno no podía evitar mirar. Tal atuendo hizo que esta hermosa maestra pareciera, a primera vista, una reminiscencia de esas estrellas gloriosamente hermosas, sin embargo, parecía incluso más hermosa que las estrellas, pero tenía el vestido de una hermana de al lado, verdaderamente porte y juventud, todos juntos en su cuerpo. Seduciendo el corazón. ¿Cómo podría ser ella? Hiffen abrió la boca de par en par de una manera estupefacta, mirando atónito a la hermosa maestra en el escenario. Esta belleza radiante no era otra que la hermosa mujer que solo había conocido a Hiffen la noche anterior. Xiao Yuxuan. En este momento, tenía una cálida sonrisa en su bonito rostro, y sus hermosos ojos recorrieron los rostros de toda la clase, solo que se detuvieron en el cuerpo de Hiffen por un momento. Más. Aunque no había rastro de eso, Hiffen todavía sentía que cuando Xiao Yuxuan se miró a sí misma, había una sonrisa en sus hermosos ojos. Hola estudiantes, soy el nuevo profesor de inglés, primero me presento, mi nombre es Xiao Yuxuan. Ella, ¿cómo puede ser maestra? Hiffen todavía no podía aceptar el hecho frente a él y se sintió asombrado más allá de las palabras, aunque Xiao Yuxuan parecía obviamente un poco mayor que él, sin embargo, en opinión de Hiffen, ella era como mucho una repetidora, ¿cómo podría ser una graduada universitaria? ¿Quién vino a ser maestro? Al parecer, al ver la conmoción de Hiffen, Xiao Yuxuan parpadeó con sus hermosos ojos hacia Hiffen mientras hablaba, sus ojos se desplazaron y sus ojos parecían contener una fuerte sonrisa. Obviamente, la mirada de sorpresa de Hiffen hizo muy feliz a Xiao Yuxuan. Estudiantes, hoy es mi primera clase, así que en lugar de estudiar el libro de texto hoy, primero nos presentaremos y pasaremos el resto del día charlando, comenzando desde la siguiente clase, antes de comenzar la clase oficial. La agradable voz de Xiao Yuxuan sonó una vez más, haciendo que todos se sintieran extremadamente cómodos. Abajo, comenzaremos. Xiao Yuxuan sonrió levemente. A continuación, uno por uno, los estudiantes comenzaron a presentarse, y debido a que Xiao Yuxuan era realmente una belleza rara, tanto a los niños como a las niñas les gustaba mucho y estaban muy emocionados de hablar, y el ambiente en el aula era muy activo. Realmente bien, TSK, realmente bien. Zanlei miró a Xiao Yuxuan en el podio y no pudo evitar asentir con la cabeza con admiración, con una mirada a cuestas. Tío, es una lástima que no te conviertas en un pervertido. Hiffen lo regañó con una risa. Hiffen, es tu turno. En este momento, un estudiante del otro lado tocó el brazo de Hiffen y dijo en voz baja. Hiffen estaba atónito, solo estaba sorprendido en este momento y ni siquiera sabía lo que Xiao Yuxuan había dicho en realidad. Se puso de pie sin comprender, sin saber qué decir. Los otros estudiantes se rieron instantáneamente, especialmente algunos estudiantes que estaban más cerca del vicepresidente de la clase Shungo, quien resopló de risa. Solo ese pobre niño, ni siquiera puede hablar, no es de extrañar que Ushuewi lo haya dejado.
Así es, pobre chico, ¿cómo se atreve a pensar en comerse la carne de un cisne con un sapo? No sabe escribir la palabra vergüenza. Si yo fuera él, no tendría la cara para quedarme en la escuela. Y este tipo de sinsentido llegó fácilmente a los oídos de Giffen, pero no lo enfureció, solo lo hizo sonreír levemente y dijo con calma. Lo siento maestro, no escuché lo que estaba diciendo hace un momento, ¿puede repetirlo de nuevo? Ja 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 ja. Tan pronto como Giffen terminó sus palabras, una carcajada salió del aula, muchos de los estudiantes estaban señalando y riéndose en privado de Giffen. Xiao Yuxuan frunció el ceño, al escuchar la burla de esos estudiantes de Giffen, se sintió un poco incómoda en su corazón, pero como maestra, no pudo decir nada. Este estudiante, ven y preséntate, di un poco más sobre tus intereses y tu situación básica, y eso es todo. Xiao Yuxuan dijo con una sonrisa, una mirada alentadora apareciendo en sus hermosos ojos, habla con valentía, no tengas miedo. Giffen sonrió levemente y dijo en secreto en su corazón. Hermosa hermana, aunque no me importa el cinismo de otras personas, pero, solo por tu aliento, no te defraudaré. Pensando en esto, Giffen arqueó las cejas y preguntó. Maestro, ¿puedo decirlo en inglés? Ja 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 ja, y hubo otro estallido de risa en la parte inferior, aunque ya no era un problema para los estudiantes de secundaria hablar algunas oraciones en inglés. Sin embargo, en una escuela secundaria en un condado pequeño como este, muchos estudiantes aún no podían hablar inglés. Coherentemente, además, las calificaciones de Giffen nunca habían sido demasiado buenas, y ahora se ofreció a hablar en inglés, lo cual, cuando los otros estudiantes lo miraron, simplemente estaba pidiendo que se vieran mal. Capítulo 27. La mayoría de los estudiantes de toda la clase se burlaban sin escrúpulos de Giffen, como si en este aburrido año escolar, Giffen, un niño pobre, se convirtiera en el único objeto de su alegría y se convirtiera en el objetivo de su diversión, que era una especie de divertido para ellos. Especialmente los pocos chicos que miraron el rostro de Shumo y actuaron, se rieron aún más fuerte, temiendo que nadie más los escuchara. Fueron los pocos estudiantes que generalmente tenían una relación bastante buena con Giffen quienes no se veían muy bien cuando escuchaban estas burlas. La mayoría de estos estudiantes eran del campo y sus familias no eran ricas, por lo que los niños pobres de los que hablaban los otros estudiantes en realidad los incluían. Zanlei, que estaba sentado al lado de Giffen, estaba aún más azul en la cara, escuchando a esas personas burlarse de su mejor amigo, se puso de pie furiosamente y golpeó la mesa a la vez. Todos ustedes, mierda, cállate, este es un salón de clases, no un lugar para que derrames tus tripas. Zanlei rugió con una cara feroz. Silbido. El aula estaba en silencio, ya nadie se atrevía a hablar. Incluso Shono, que generalmente era el más desenfrenado de la clase, solo podía maldecir en su corazón, pero no se atrevía a mostrar lo más mínimo en la superficie. Zanlei vio que la multitud estaba disuadida, y solo entonces se sentó con un bufido, su mirada aún era cruel. Ante todo esto, Giffen, sin embargo, solo sonrió levemente, palmeó el hombro de Zanlei y miró a Xiao Yuxuan, maestro, ¿puedo empezar, por favor? Por supuesto que puede. Xiao Yuxuan miró a Giffen con interés y asintió con la cabeza, por supuesto que puedes. Giffen sonrió levemente y miró a su alrededor, se arremolinaba y se calmaba un poco antes de comenzar. Entonces, me presentaré en inglés. Y tan pronto como Giffen comenzó a presentarse en inglés, los ojos de todos en la clase cambiaron y no pudieron evitar mirar a Giffen con asombro, como si hubieran visto algo increíble. De hecho, a ellos les pareció increíble. Lo que dijo Giffen era de hecho inglés, y era extremadamente hábil y fluido, y el acento era extremadamente puro, simplemente un acento puro de Oxford. Aunque estos estudiantes no podían hablar inglés con fluidez, habían escuchado mucho las cintas en inglés cuando estaban haciendo ejercicios de inglés. Por lo tanto, pudieron saber si el inglés era puro o fluido. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca hubieran creído que este inglés fluido y puro provenía de la boca de Giffen.
No solo esos estudiantes, sino todos los presentes, incluidos Xiao Yuxuan, no pudieron evitar revelar una mirada de sorpresa. En particular, Xiao Yuxuan, Zanlei, Tonlei y Ushuetui se sorprendieron más allá de lo creíble, no podían creer lo que estaban escuchando. Zanlei y Ushuetui fueron los dos que mejor conocieron a He-Feng. En su percepción, aunque He-Feng era muy trabajador en sus estudios, también era muy introvertido y, por lo general, se avergonzaba un poco cuando el maestro lo nombraba para responder preguntas. Además, en el pasado, su lenguaje hablado definitivamente no era tan puro. Pero ahora, lo que mostró He-Feng estaba mucho más allá de su percepción, entonces, ¿cómo podría esto no sorprenderlos? ¿Podría ser que había sido modesto antes, y lo que vi no era el real? La autopresentación fluida de He-Feng se escuchó en sus oídos, Ushuetui estaba secretamente desconcertado en su corazón, y luego sonrió con desdén, incluso si su inglés era bueno, ¿de qué servía? A lo sumo, sería traductor en el futuro, ¿cuánto dinero podría ganar? Además, si eres bueno en inglés, pero no en otras materias, aún no podrás ingresar a la universidad. Incluso si ingresara en una buena universidad, dada la situación de la familia de He-Feng, ¿aún podría pagarlo? Pensando en esto, el desdén en el rostro de Ushuetui se volvió aún más fuerte. Sin embargo, no importa cuánto despreciara, en este momento, no podía bloquear la luz de He-Feng, quien era el foco de toda la clase 6 en este momento. Sin embargo, de todas las personas presentes, la que más se sorprendió fue Xiao Yuxuan. Xiao Yuxuan era una graduada de inglés muy talentosa, y sus habilidades en inglés eran profundas, sin embargo, cuando He-Feng se presentó, la conmoción en su rostro se hizo más y más espesa. La razón era que Xiao Yuxuan ya había escuchado que de lo que He-Feng estaba hablando era el inglés estándar de Oxford, y para practicar a ese nivel, uno tenía que haber pasado unos años en el extranjero o, de lo contrario, tenía que someterse a un entrenamiento duro. Para aprender un idioma extranjero, el medio ambiente es lo más importante. Incluso con todo el entrenamiento, sin un buen ambiente, uno no podría hablar un inglés hablado tan puro. Este hermano menor que uno reconoció ayer mismo, es un genio del lenguaje. Xiao Yuxuan inmediatamente tuvo un juicio en su corazón, y, también tiene una técnica de masaje mágica e incomparable. Por alguna razón, Xiao Yuxuan de repente pensó en esa tímida escena anoche, y dos nubes rojas flotaron en su rostro. Eso es todo por mi autopresentación, gracias. Cuando He-Feng terminó y se sentó, el salón de clases permaneció en silencio, solo el sonido de la respiración ascendente y descendente era claramente audible. Tonlei, que estaba sentada en la primera fila, fue la primera en reaccionar y aplaudió desde el fondo de su corazón, pop, pop, pop. Inmediatamente después, todas las personas volvieron a sus sentidos y comenzaron a aplaudir, especialmente a los estudiantes que todavía estaban en buenos términos con He-Feng, quienes aplaudieron con aún más entusiasmo. Se podría decir que la actuación de He-Feng dio una sonora bofetada en la cara a los estudiantes que lo habían ridiculizado antes, y los había aliviado enormemente. Zanlei incluso casi se puso las palmas rojas cuando dijo en secreto en su corazón: una locura, lo sabía, puedes hacerlo si tienes confianza. Solo después de que los aplausos se detuvieron gradualmente, Xiao Yuxuan preguntó con una sonrisa en su rostro: ¿todos, fue maravillosa la presentación de He-Feng? Maravilloso. Muchos de los estudiantes gritaron al mismo tiempo. Muy bien, espero que todos puedan practicar su hablar duro en el futuro como su compañero de clase He-Feng. Lo que Xiao Yuxuan dijo a continuación, He-Feng ya no podía escuchar, estaba inmerso en su mundo interior y estaba emocionado más allá de toda medida. Sabía que realmente se había vuelto extraordinario. Aunque había un cerebro inteligente que ayudaba en este proceso de introducción, las palabras que salían de su boca dependían de él para recitarlas una por una, y esta sensación de logro fue más emocionante para él que incluso ganar el premio mayor. Este es solo un pequeño comienzo, en el futuro en el camino de la vida, definitivamente crearé más milagros, haciendo más imposibles las posibilidades. He-Feng apretó el puño en secreto y dijo en su corazón:
De ahora en adelante, trabajaré aún más duro, como hoy, para deslumbrar a los que solían burlarse de mí y hacer que los que solían reírse de mi madre, la admiren. No intimido, pero tampoco quiero que me intimiden, y mucho menos que hagan que se rían de mi madre. Lo haré. Finalmente, Hiffen dijo en su mente. Cerebro inteligente, gracias, sin ti, mi vida todavía estaría en la oscuridad. Capítulo 28. La brillante actuación de Hiffen en la clase de inglés sorprendió a todos los estudiantes, haciendo que todos no pudieran evitar sentirse impresionados por él. Hiffen usó su fuerza para ganarse el respeto de los otros estudiantes. Por supuesto, entre estas miradas de cortesía, también hubo algunas miradas desdeñosas y burlonas. ¿De qué sirve hablar inglés? Los otros cursos siguen siendo un desastre, y los futuros exámenes de ingreso a la universidad no son solo para hablar. Una mueca de desdén colgó en la esquina de la boca de Shumo, es más, incluso si ingresas a la universidad, solo puedes permitirte ir a la universidad, ¿verdad? También pensando de esta manera estaba una niña. Ushueui. Bien por ti, Hiffen, cuando estabas conmigo, incluso mentiste acerca de que tu inglés no era bueno y no obtenías muy buenas calificaciones en todos los exámenes, ahora parece que me has estado mintiendo todo el tiempo. A pesar de haber abandonado a Hiffen, al darse cuenta de que podría haber sido engañada por Hiffen, Ushueui todavía estaba indignada en su corazón, solo que esta indignación no era la molestia entre los amantes, pero Ushueui sintió que había sido engañada por un chico pobre. Que fue un insulto. ¿Pero puedes permitirte ir a la universidad? Ushueui se burló, solo un bastardo impotente con una familia de 4, ¿cómo se atreve a pensar en ir a la universidad? Fue ridículo. Por estos pensamientos, Hiffen, naturalmente, no lo sabía. Sin embargo, incluso si lo supiera, habría sonreído levemente y lo habría manejado con indiferencia. Hiffen, que ya estaba acostumbrado a ser ridiculizado por otros, ya podía hacer la vista gorda ante estas miradas y desprecio. Después de experimentar la clase de inglés, Hiffen tenía aún más confianza en el cerebro inteligente y los resultados de su entrenamiento. Decidió que debía completar todos los cursos del sistema de entrenamiento de superagentes en el menor tiempo posible, para que tuviera suficiente capital y gran fuerza. Buen chico, eres realmente bueno. Justo después de la clase, Zhang Lei le dio una palmada en el hombro a Hiffen, ese inglés, creo que incluso esos traductores profesionales no pueden hablarlo con tanta fluidez como tú. Por cierto, ¿cuándo practicaste esto? No sabía que hablabas tan bien. Hiffen resopló y dijo. Es solo que cuando normalmente veo la televisión, me gusta ver canales extranjeros y aprender. Bueno, este método es bueno, se lo puedo recomendar a Xiao Lei, pero es una lástima, hermano, no soy fanático del inglés, de lo contrario, habría usado este método para practicar el habla también. Hiffen sonrió levemente y no dijo nada. Su método de entrenamiento real, por supuesto, no podía ser contado a nadie, sin mencionar si otros lo creerían, y si alguien lo creyera, una vez que se corriera la voz, podría ser arrastrado para ser estudiado como un ratón blanco. Después de darse cuenta realmente de la preciosidad y el secreto del cerebro inteligente, Hiffen decidió en secreto que nunca le diría nada al respecto a nadie. En ese momento, un compañero de la primera fila giró la cabeza y le entregó un trozo de papel que decía: Hiffen, no puedo imaginar que hables tan bien, si sigues trabajando duro, no será muy difícil entrar en una universidad ideal, adelante. La fuente era elegante y fresca, se veía muy cómoda y, de un vistazo, estaba claro que una niña la había escrito. Hiffen se congeló y pensó para sí mismo. ¿Quién se escribiría una nota a sí mismo? Solía ser introvertido y tenía muy pocas amistades con los otros estudiantes de su clase, especialmente con las chicas, y solo había alrededor de una docena de ellas con las que generalmente hablaba, y las que le eran un poco más familiares eran, aparte de Ushueui, solo Tong Lei, que antes solo había sido amigo de él mismo. La primera vez que pensé en esto, el corazón de Hiffen se rompió. ¿Tong Lei? ¿Podría ser ella? Hiffen estaba desconcertado.
Hiffen estaba a punto de mostrarle la nota a Zhang Lei para que pudiera identificar si el guión fue escrito por Tong Lei, pero pensando que probablemente este niño lo coquetearía, Hiffen descartó la idea y reflexionó un poco antes. Cogiendo un bolígrafo, escribió en la nota: ¿de qué sirve ser bueno en inglés? Me he perdido demasiadas clases en los últimos 2 años, incluso si lo memorizo de memoria, no sé cómo aplicarlo, no hay mucho. Esperamos los exámenes de ingreso a la universidad. Sin preguntar quién la había escrito, Hiffen volvió a doblar la nota y le pidió al estudiante de la primera fila que la pasara como estaba. Un momento después, la nota se pasó de nuevo, solo para verla leer. No te desanimes, el poder practicar bien tu habla demuestra que tu capacidad de aprendizaje no es mala, tal vez sea por el método de aprendizaje incorrecto u otro. Razones que hicieron que sus calificaciones no fueran muy buenas. Si no le importa, podemos discutir juntos los problemas que encuentre en sus estudios. Todavía estaba sin firmar, y todavía en una fuente tan hermosa y ligera que hacía que la gente pareciera cómoda. Al ver las palabras escritas en la nota, Hiffen se quedó atónito y, después de pensarlo, puso la pluma sobre el papel y escribió: claro, si es posible, quédese después de la escuela para que podamos discutirlo juntos. Cuando se devolvió la nota, Hiffen se quedó mirando fijamente el movimiento de los estudiantes frente a él, observando cómo la nota avanzaba fila por fila, hasta que finalmente, aterrizó en una mano pequeña, blanca y sedosa. La propietaria de esta pequeña mano era realmente Tong Lei. Hiffen estaba atónita, en realidad quería discutir consigo misma los problemas relacionados con el estudio, no había duda de que esto era absolutamente imposible. Las calificaciones de Tong Lei estuvieron entre las mejores en todo el año y nunca estuvieron entre las 2 calificaciones sobresalientes. De acuerdo con la tasa de promoción de la segunda escuela secundaria en el condado de Manxi, mientras Tong Lei pudiera mantener sus calificaciones actuales hasta el examen de ingreso a la universidad, definitivamente sería admitida en la mejor universidad. ¿Cómo podría un estudiante tan destacado discutir consigo mismo los métodos de estudio? Hiffen estaba desconcertado. Pero después de pensarlo nuevamente, Hiffen se sintió aliviado. Tong Lei probablemente vio que hablaba mejor y quería preguntarse sobre sus métodos de estudio, pero para otros cursos, la gente no necesita discutir con ellos mismos. Cuando llegue el momento, le diré que estoy practicando mi idioma hablado según el programa del canal de lengua extranjera, para que también pueda hacer una referencia con ella. Hiffen decidió en secreto. Una vez había visto a alguien practicar hablar de esta manera en un libro que presentaba métodos de aprendizaje, y había sido muy eficaz. Por la tarde, Hiffen todavía estaba leyendo, aunque había hecho un revuelo por la mañana. Eso solo lo hizo más seguro, pero no se volvería arrogante por eso. Cuando uno habla en serio, el tiempo pasa rápido y, en un instante, era hora de que la escuela terminara por la noche. Hiffen no sabía si Tong Lei se quedaría, así que no le importó, pero comenzó a empacar su mochila y se preparó para ir a casa lo antes posible. Después de pensarlo, Hiffen sintió que si tenía que leer libros por la noche, definitivamente perturbaría el descanso de su madre, por lo que volvió a sacar los libros de su mochila y decidió no llevárselos a casa por la noche. Leer y estudiar durante el día y recibir entrenamiento del cerebro inteligente por la noche era la única forma de completar el entrenamiento del sistema de superagentes en el menor tiempo posible y obtener sus calificaciones nuevamente. Con esta vacilación, habían pasado unos minutos y la mayoría de los estudiantes de la clase habían terminado de irse. Justo en este momento, entró un olor fresco y etéreo. Hiffen levantó la cabeza e inmediatamente vio a un sonriente Tong Lei, cuya sonrisa hizo que 100 flores perdieran su color y belleza. Capítulo 29. ¿Por qué me miras con esa mirada? ¿Tengo flores en la cara? Al mirar la mirada asombrada de Hiffen, Tong Lei preguntó con una sonrisa. Su hermosa e incomparable sonrisa instantáneamente hizo que Hiffen perdiera la concentración por otro momento. Esta Nei tiene solo 10 años, pero esa figura no es en absoluto inferior a esas magníficas mujeres, incluso comparada con la incomparablemente hermosa Xiao Yuxuan.
Aunque no tiene ese encanto maduro de Xiao Yuxuan, tiene una vitalidad juvenil que hace latir los corazones de las personas. Hifen no pudo evitar tragar en secreto y se rió amargamente en su corazón. Gran líder de clase, tu cara no es una flor, pero es incluso mejor que una flor. Oye. Al ver a Hifen estupefacto, un toque de rojo apareció en el rostro de Tong Lei, y su pequeña y tierna mano blanca se agitó frente al rostro de Hifen mientras decía con voz quebradiza. Hifen, ¿eres tonto? Hifen volvió a sus sentidos, se rascó la cabeza torpemente y se rió. Presidente de la clase. PFFT. Al ver la mirada tonta de Hifen, Tong Lei no pudo contenerse más y soltó una carcajada, risita y todo el aula se llenó de inmediato con la risa de campana de plata de Tong Lei, lo que hizo que Hifen casi se perdiera de nuevo. Por un tiempo, Hifen estuvo un poco en trance. Chico tonto, no saques el libro todavía. Tong Lei se rió un rato y no pudo evitar decir. Hifen se quedó atónito y preguntó. ¿Tomar el libro? ¿Qué libro? Es malo. Tong Lei no pudo evitar sonreír, su bonita cara era como una flor, pero se dio una palmada en la frente de manera peculiar y dijo. El rey del lenguaje hablado de nuestra clase realmente se ha roto el cerebro, este es el fin. ¿Rey del lenguaje hablado? Hifen se sorprendió más allá de las palabras, ¿estás hablando de mí? Por supuesto que eres tú. Tong Lei dijo sin buen humor. Tu actuación en la clase de inglés de la mañana fue realmente maravillosa, las pocas chicas frente a ti te pusieron un apodo, se llama el rey del lenguaje hablado. Rey del lenguaje hablado. Hifen no pudo evitar reír con amargura, eso es demasiado exagerado, ¿verdad? ¡Qué exageración! Todavía no es bueno que las chicas te presten atención, ¿eh? Tong Lei tarareó y se sentó junto a Hifen. Tong Lei ni siquiera se dio cuenta de que había un toque de amargura en su tono. En la clase, todos sabían que Tong Lei era la hija del secretario del comité del partido del condado, y no solo sacaba buenas notas, sino que también estaba un poco fría, por lo que casi no tenía amigos. Por lo tanto, cuando las otras chicas susurraban o charlaban juntas, Tong Lei siempre estudiaba sola en silencio y rara vez participaba en los temas de las otras chicas. Cuando escuchó a las otras chicas hablar sobre Hifen por la mañana, sorprendentemente sintió una incomodidad inexplicable en su corazón. Hifen tampoco notó que había algo mal en el tono de Tong Lei, y su nariz estaba llena de esa leve fragancia proveniente del cuerpo de Tong Lei, que era refrescante y muy cómoda. Uf. Hifen secretamente dejó escapar un largo suspiro, tenía mucho miedo de estar con una chica, el vergonzoso incidente que encontró en el apartamento de Xiao Yuxuan antes lo había asustado un poco. Además, en su mente, Xiao Yuxuan y Tong Lei tenían cada uno sus propias características únicas, ambos eran como diosas, tenía miedo de ofender a cualquiera de ellos nuevamente. Obligándose a calmarse, Hifen sonrió y preguntó. Presidente de la clase, sus calificaciones en todas las materias son mucho mejores que las mías, no sé exactamente qué hay que discutir con usted. ¿Qué? ¿Te acabas de convertir en el rey del habla y nos desprecias a los estudiantes? Estás fuera de contacto con la gente. Bromeó Tong Lei. ¿Dónde? Hifen juntó las manos en un puño, imitando la etiqueta antigua, y dijo de manera pretenciosa. Si quieres discutir algo, por favor pídele al presidente de la clase que ordene, no me atrevo a desobedecer. Risita. Bien Hifen, ¿cómo es que no me enteré antes, así que todavía eres tan gracioso? Hifen puso los ojos en blanco y dijo. Me prestaste atención antes, pero me temo que no sabes nada sobre mí más que mi nombre y mi apariencia, ¿verdad? Pero él no diría esto, es estúpido, no sería estúpido hasta ese punto. Bueno, se está haciendo tarde, no bromeemos al respecto. Tong Lei dejó a un lado su sonrisa y dijo. Hifen, en serio, tu forma de hablar es muy buena, si no lo viera con mis propios ojos, realmente pensaría que es una grabadora hablando, ¿cómo practicaste esto? ¿Grado? No es tan exagerado como parece.
Hiffen no estaba acostumbrado a ser elogiado, especialmente por la chica que amaba, se sentía un poco incómodo. En realidad, solo veo algunos programas en idiomas extranjeros después de la escuela, o veo una película en un idioma extranjero o algo así, y luego sigo lo anterior para aprender, así puedo aprender más rápido. ¡Guau! Ese es un buen método. Tonglei se animó y dijo. También veo la televisión un rato todos los días cuando voy a casa, parece que puedo probar este método tuyo. Hiffen, si este método funciona, te invitaré a cenar. Al ver la sonrisa coqueta de Tonglei, Hiffen se rascó la cabeza y se rió. Olvídate de comprar la cena, de verdad, es razonable que yo te invite a cenar. ¿Me estás tratando? Tonglei estaba un poco desconcertado. Sí. Hiffen asintió con la cabeza y dijo. Soy débil en matemáticas, física y química, si el presidente de la clase Lord tiene tiempo, ¿puedes ayudarme con la tutoría? Como agradecimiento, te invitaré a cenar, ¿eh? Bueno, no hay problema. Tonglei vaciló por un momento antes de asentir con la cabeza y estar de acuerdo. Pero pongámoslo en el fin de semana, no puedo demorarme mucho todas las noches durante la semana porque no puedo ir a casa demasiado tarde o no es muy seguro. Yo te llevaré. Hiffen respetó sin siquiera pensar en ello. Tan pronto como terminaron las palabras, inmediatamente se sintió un poco avergonzado. Si lo pensaba detenidamente, las palabras parecían significar algo más. Preocupado de que Tonglei pudiera malinterpretar, Hiffen entró en pánico y dijo. Eso, no quise decir nada más, solo, el hecho de que tengas que enviar a la gente a casa de nuevo con el pretexto de la tutoría no se puede explicar con claridad, y Hiffen no puede evitar sonreír con amargura. ¿Quién sabe? Tonglei pensó un poco por un momento, luego asintió con alegría y dijo. Entonces es un trato. Muy bien, comencemos hoy con la matrícula de matemáticas. ¿Eh? ¿Y yo? Hiffen estaba atónito, luego reaccionó, asintió presa del pánico y rápidamente sacó su libro de matemáticas, comenzando desde el primer capítulo y repasando lo que no entendía. Oh. Esto debería ser así y Tonglei tenía el talento de ser un maestro y era capaz de explicar cada fórmula con facilidad, y la explicación era muy completa y fácil de entender. Sin embargo, Hiffen estaba un poco distraído. Los dos estaban sentados muy cerca el uno del otro, y la leve fragancia que provenía del cuerpo de Tonglei llenó su nariz, haciéndolo querer respirar profundamente y olerlo fuerte. Mientras la voz nítida y agradable de Tonglei seguía sonando, Hiffen estaba intoxicado. Capítulo 30. Bueno, eso es todo por hoy. Tonglei puso el bolígrafo en su mano sobre la mesa y la voz celestial en el salón de clases llegó a un abrupto final. Hiffen, que había estado absorto en la hermosa voz de Tonglei, volvió a sus sentidos y dijo presa del pánico. Está bien, líder de la clase, muchas gracias. Tonglei le dio una mirada en blanco y se rió con delicadeza. No soy un trabajo duro, lo estoy explicando muy rápido, ¿puedes seguir el ritmo? Creo que eres tú quien lo está pasando mal. Hiffen sonrió levemente y dijo. En serio, puedo seguir el ritmo incluso si lo explicas más rápido. Después de oírte decirlo así, siento que lo entiendo mucho mejor. Tonglei lo miró, esa mirada era como mirar a un monstruo, su tierna y pequeña mano blanca tocó la frente de Hiffen. ¿Estás seguro de que no tienes fiebre? ¿O lo estás diciendo para salvar las apariencias? Al tocar su tierna manita blanca, el corazón de Hiffen inmediatamente latió violentamente, y con algo de cariño, la apartó y se rió amargamente. Me veo como el tipo de persona que ignora su desempeño académico por el bien de salvar las apariencias. Realmente aprendí todo este contenido hace mucho tiempo, simplemente no sé cómo aplicarlo. En realidad. Tonglei preguntó con cierta incredulidad. Por supuesto que es verdad. Hiffen dijo asintiendo con la cabeza. Si no me crees, siéntete libre de probarme con el libro. Tonglei le dio una mirada vacilante y de repente tomó su libro de texto de álgebra, lo volteó hacia atrás donde aún no había aprendido nada e inmediatamente hizo algunas preguntas, todo sobre la nueva fórmula. ¿Quién sabe? Hiffen inmediatamente abrió la boca y respondió, sin siquiera pensarlo. ¿Tú, realmente lo aprendiste todo?
Como si hubiera visto un monstruo, los hermosos ojos de Tong Lei se abrieron con incredulidad. Hi-Fen negó con la cabeza ligeramente y dijo: no puedo decir que lo aprendí, acabo de recordar el contenido. Decir que es flexible, es simplemente imposible, por eso te pedí que me dieras tutoría, solo para enseñarme cómo usar estas fórmulas de manera flexible. Tu explicación fue muy buena, lo entendí fácilmente. Tong Lei negó con la cabeza con una sonrisa amarga y dijo: finalmente me di cuenta de que eres un monstruo. Hi-Fen. No sabía lo sorprendido que estaba el corazón de Tong Lei. La educación que recibió Tong Lei desde su infancia también fue extremadamente superior. Desde la escuela primaria, su padre le contrataba un tutor con anticipación para aprender el contenido que ella no había comenzado a aprender una vez antes, para que cuando llegara el momento de ir a la escuela, pudiera estar al día con el progreso de la maestra, y debido a que Tong Lei era muy inteligente, su rendimiento académico siempre estuvo entre los mejores, e incluso estuvo entre los primeros en todo el año. Sin embargo, aún así, Tong Lei no recordaba todas esas fórmulas en la parte de atrás, solo recordaba parte de ellas, y fue suficiente para poder superar por unos capítulos el progreso de la maestra. Si anteriormente en la percepción de Tong Lei, los llamados genios eran todos el resultado del 1% del esfuerzo, más el 99% de las condiciones externas, entonces ahora, esta percepción de ella había cambiado. Este monstruo, Hi-Fen, era simplemente un ser no humano que había aprendido todo lo que no había aprendido sin hacer un sonido. ¿Las otras lecciones, las recuerdas también?, preguntó Tong Lei, algo sin inmutarse. Hi-Fen asintió honestamente y dijo: eso es correcto, pero también es lo mismo que el álgebra, todos simplemente recordaron el contenido, pero hay una gran falta de flexibilidad en la aplicación del conocimiento. No. Tong Lei casi no se atragantó con su propia saliva, su hermoso rostro estaba lleno de incredulidad y no pudo evitar preguntar: ¿podría ser que tus malas calificaciones en el pasado se debieron a que dejaste ir el contenido que eras aprendiendo y en lugar de estudiarlo, se especializó en memorizar este contenido que no había aprendido? Hi-Fen dijo con algo de vergüenza: no, no lo es. Solía estudiar en serio, pero no pude aprender nada, pero después de comenzar mi último año, no sé por qué, pero de repente sentí que mi memoria era mucho mejor y podía recordar el contenido general de muchos contenidos después de leerlos varias veces, y si los leo varias veces seguidas, casi podría recordarlos. La frente de Tong Lei no pudo evitar levantar algunas líneas negras, mirando a Hi-Fen con una mirada mortal. Finalmente, después de determinar que todo sobre Hi-Fen era como un ser humano, no había diferencia en absoluto, finalmente no pudo ayuda, pero di algo que haya llegado a una conclusión. Eres un no humano, una bestia con piel humana. Hi-Fen sudó profusamente al instante. Multa. Tong Lei se frotó la frente con impotencia y dijo juguetonamente: eso es todo por hoy, se hace tarde, me voy a casa. Ella había sido golpeada demasiado fuerte, descubrió que podía encontrar un sentido de logro al dar clases particulares a este chico Hi-Fen, pero también fue golpeada más fuerte. La razón por la que pudo encontrar una sensación de logro fue porque Hi-Fen era muy inteligente, solo tenía que explicarlo una vez y él podría entenderlo, y sin duda la forma en que lo explicó también tomó mucho crédito. Sin embargo, el golpe sufrido fue aún mayor. Creo que no importa quién fuera, cuando uno se enfrenta a un monstruo no parecido a un humano, uno no puede evitar sentir una sensación de ser golpeado. En vano uno todavía pensaba que aunque uno no era un genio, su coeficiente intelectual estaba en al menos no demasiado bajo. Pero solo cuando se enfrenta a Hi-Fen uno se da cuenta de que el llamado coeficiente intelectual, que solo se puede decir cuando no hay un ser no humano alrededor, si hay un no humano como Hi-Fen presente, llamarse a sí mismo un genio es simplemente uno mismo. Derrotando. Eso, déjame enviarte de vuelta. Hi-Fen se puso de pie y de repente sintió que sus palabras podrían ser un poco ambiguas de nuevo, agregó presa del pánico. Quiero decir, se está haciendo tarde, estoy un poco incómodo con que vayas solo. Oh no.
Hiffen se puso un poco nervioso cuando se apresuró a explicar. No es que no esté cómodo, es que me preocupa que te asustes solo. Tampoco está bien, no es que esté preocupado por ti, solo estoy preocupado por mi compañero de clase y amigo, no me refiero a nada más. No. Al ver la lamentable explicación de Hiffen, Tonley finalmente no pudo evitar reír en voz alta, luego se dio cuenta de que este no humano con un excelente coeficiente intelectual era en realidad, de alguna manera, un chico muy lindo, o al menos, muy divertido. Bueno, no es que lo haya entendido mal, mírate deprisa. Tonley dijo con una sonrisa, y dos bonitos y lindos hoyuelos aparecieron de repente en sus tiernas mejillas. Uf. Hiffen, sin embargo, no tuvo la oportunidad de admirar su encantadora actitud, pero dejó escapar un largo suspiro de alivio y dijo: Eso es bueno, eso es bueno. Líder de la clase, déjame llevarte a casa. Tonley sonrió dulcemente y dijo: Claro. Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.